Agradece su participación en la Conferencia Ética y Responsabilidad Judicial de los Servidores Públicos, la cual será disertada por el doctor Juan Abelardo Hernández Franco. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. El Instituto de la Judicatura, dando continuidad a las actividades del 25º aniversario de su creación y como parte del programa académico de formación judicial, esta mañana ha programado este importante evento en coordinación con el Centro de Ética AC. En primer esquema vamos a darle el uso de la voz a la licenciada Maley Infante Moreno, representante del Centro de Ética, quien nos dirigirá un mensaje. Adelante, licenciada Maley. Muchas gracias, Antonieta. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Queremos agradecer al Poder Judicial del Estado de Nuevo León la confianza depositada en la labor que realizamos en el Centro de Ética Judicial. Pues para nosotros es muy importante que quienes formen parte de este tribunal cuenten con las herramientas necesarias para hacer frente a una sociedad civil que continuamente demanda instituciones libres y justas. Y precisamente por estas razones que nos encontramos hoy aquí reunidos, pues estamos ciertos que compartimos con ustedes que la ética debe ser el punto de referencia del actuar humano, y más aún en el ámbito de los derechos humanos y la administración de justicia. Recordemos que sin ética, los derechos humanos se violentan y con ello la justicia. Queremos aprovechar este espacio para invitar a quienes no lo hayan hecho a suscribirse a nuestro boletín. Este boletín no tiene ningún costo y se envía de manera trimestral. Este incluye ensayos elaborados desde nuestra redacción, de otros autores, así como recomendaciones, reflexiones en minutos, en las que también ha participado nuestro ponente de hoy, y blog. Todo ello sobre diversos temas de derechos humanos y ética judicial. También les invitamos a actualizar la guía de aplicación de tratados internacionales de derechos humanos para la labor jurisdiccional. Todo ello lo podrán realizar en la liga que aparecerá en el chat de esta plataforma. Y bueno, finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, la oportunidad y el interés para llevar a cabo esta conferencia, así como al doctor Juan Abelardo Hernández Franco, quien siempre nos ha apoyado y ha tenido la apertura para colaborar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Maley, por sus mensajes. Y bueno, antes de dar inicio a nuestra conferencia programada para esta mañana, voy a dar lectura a la semblanza curricular de nuestro invitado, el doctor Juan Abelardo Hernández Franco. Después de haberse titulado como licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía, obtuvo los grados de maestro en Ciencias Jurídicas, doctor en Filosofía y doctor en Derecho. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Fue profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fundador de Mental, Programas de Desarrollo y Destrezas Jurídicas. Ha sido director general de formación profesional de la Procuraduría General de la República y secretario de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal, asistiendo a la señora consejera Marta María del Carmen Hernández Álvarez. Ha realizado exploraciones académicas y empresariales en Italia, China, Inglaterra, Colombia, Cuba y Estados Unidos. Ha sido catedrático titular e invitado en varias universidades de México y el extranjero. Es experto en razonamiento, lógica y argumentación jurídica, medios de comunicación y cibernética social, antropología jurídica, teoría política y filosofía del derecho. Es autor y coautor de diversos libros, entre los que se encuentran La mente jurídica y Sociología general y jurídica. Y bueno, pues agradecemos mucho, como recién lo manifestó la doctora Yanaí, le agradecemos infinitamente que esta mañana haya aceptado participar con nosotros dentro de este evento tan importante para nuestros compañeros del Poder Judicial del Estado en el programa académico de formación judicial. Adelante, bienvenido, doctor Juan Abelardo Hernández Franco. Muchísimas gracias, tanto al Centro de Ética como al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León por esta invitación que me están haciendo para poder hablar el día de hoy sobre ética y responsabilidad judicial, sobre todo en los servidores públicos. Para poder abordar el tema, voy a compartir algunas láminas y voy a platicar sobre el contexto
en el que debemos observar eh, la sesión de hoy. Si ustedes me permiten, haré una exposición del contexto en el que se da el papel de la ética dentro del servicio público y también cómo forma parte de la responsabilidad de los operadores jurisdiccionales, no solamente en Nuevo León, sino en toda la República Mexicana y además en todo el mundo. Para esto, tal vez hay que comenzar señalando el origen histórico de este tema. Es algo que no tiene mucho tiempo, si ustedes observan. En el año 2009, en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando Barack Obama llega a ser presidente, durante su gobierno se creó un programa llamado Gobierno Abierto. Y la encargada de este programa fue Beth Simone Novak. Esta mujer que ven ustedes aquí fue el cerebro detrás de toda esta operación y este programa. Es un programa muy exitoso y a partir de esta administración, la administración de Barack Obama, no solamente en el resto de los gobiernos de los Estados Unidos, sino en el resto del mundo, empezó a haber esta idea de transparentar las operaciones y la actuación de las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo. Principalmente, la idea era generar confianza en la sociedad civil y transparentar todo lo que se hacía. Se promovió la rendición de cuentas y la posibilidad de auditar la calidad del servicio público. Durante los siguientes años, y no más de 2 o 3 años, empezó a haber en toda la República Mexicana la inquietud de trasladar la idea de gobierno abierto a el Poder Judicial. Y les diría que comenzó con, por ejemplo, con el ministro Ortiz Mena, todavía en 2015, se empezó a dar un proyecto importante, y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también, con algunos personajes como el magistrado Felipe de la Mata, o el magistrado Reyes, o Felipe... bueno, sí, Felipe de la Mata les había dicho, ¿no? También el magistrado Felipe Fuentes Barrera. Todos ellos empezaron con la idea de generar la idea de justicia abierta, junto con el ministro Ortiz Mena y otros ministros ya luego que secundaron esta idea. ¿De qué se trata esto? Se trata de transparentar las operaciones del Poder Judicial, de las y los operadores judiciales, magistradas, magistrados, juezas, jueces, e incluso hasta de las mismas secretarias y secretarios de estudio, que se vea que el trabajo que están haciendo es un trabajo que no está sesgado, que no tiene vicios, que no tiene intereses creados, y precisamente la idea de justicia abierta también se acerca a lo que hoy conocemos con la idea de sentencias en lenguaje ciudadano, para que la sociedad, los justiciables puedan en algún momento auditar y valorar que el trabajo que se está haciendo por parte del Poder Judicial no está vinculado con asuntos de corrupción, ni tiene intereses de violencia sesgados nuevamente por intereses creados. Precisamente las sentencias en un lenguaje ciudadano, en un lenguaje claro, forman parte de este programa de desarrollo. ¿Por qué es importante? Porque el gobierno abierto y la justicia abierta permiten que la opinión pública se manifieste. Y obviamente este es un fenómeno que en las sociedades democráticas no podemos obviar. En el estado democrático, el empoderamiento de la sociedad civil es una clave fundamental. Y como ustedes verán, esto alcanzó al Poder Ejecutivo, pero también está alcanzando al Poder Judicial. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, apareció esta ley, que es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. Y a partir de esta ley empezó una cascada de adaptaciones y modificaciones relevantes para observar
la conducta de las y los servidores públicos, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial, o por lo menos alcanzar a todo el sector público en sus diversas dimensiones. Quiero mostrarles 3 artículos, básicamente, que es sobre los que se sientan las bases de esta transformación que empezó desde el 2016. El artículo 2 señala, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en su fracción séptima, señala que uno de los objetivos de la ley es establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y comportamiento ético de las y los servidores públicos. Y así como crear las bases mínimas, o sea, el piso mínimo, para que todo órgano mexicano, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, Legislativo, establezca políticas eficaces de ética pública. Y quiero aquí señalar esta última línea que dice responsabilidad en el servicio público. Y responsabilidad en el servicio público. ¿A qué se refiere esto? Este es el objetivo de la ley, dice el artículo 2. Pero vamos ahora a este artículo 5, que me parece que es esencial y lo vamos a ver en toda la legislación nacional. El artículo 5 señala: los entes públicos están obligados, tanto del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto. Es decir, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León debe de crear y mantener condiciones estructurales y toda la normativa operativa administrativa para el funcionamiento del Estado y sobre todo de la operatividad judicial en su conjunto. Pero aquí viene la parte interesante y creo que es lo que es un gran descubrimiento. Dice que no solamente debe de crear y mantener las condiciones estructurales para el adecuado funcionamiento del Estado, también debe crear y mantener condiciones para la actuación ética y responsable de cada servidor público. Pero quiero aquí acotar un aspecto que es relevante. La conducta, la actuación ética de las y los servidores públicos no es responsabilidad de la entidad pública. Es responsabilidad de cada servidora y servidor público. Esto es muy importante. Lo que hace la entidad, la institución, es crear y mantener condiciones estructurales y normativas. Pero la actuación ética y responsable es de cada servidor y servidora pública. Y esto creo que va a ser muy importante señalar lo que voy a decir en este momento, porque va a aclarar muchas ideas sobre de qué va todo esto. Los poderes judiciales incluso han articulado y creado códigos de ética, los códigos de ética. Y también hoy en día ustedes verán que existen códigos de comportamiento. ¿Cuál es la diferencia entre un código de ética y un código de comportamiento? O el código de actuación, los códigos de actuación. Les voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es que cuando hablamos de un código de ética, el servidor o la servidora pública tiene que ser responsable de sus actuaciones, personalmente. Cuando hablamos de un código de conducta o de actuación, aquí la o el operador no necesariamente quiere decir que sea responsable. Tiene que actuar de cierta manera, pero eso no quiere decir que sea responsable. Y les voy a explicar por qué. Y esto es una gran distinción que hay que notar, porque aclarará mucho qué es
el servicio público y lo que es un servicio del Estado, pero no necesariamente dirigido al servicio público. Los soldados, por ejemplo, los militares, son personas que reciben órdenes de sus superiores. Reciben órdenes de sus superiores. Los otros servidores públicos actúan y se responsabilizan de sus actuaciones. Claro que tienen que responder y además seguir instrucciones de sus superiores, pero su actuación es responsabilidad de ellos. Para que sea más fácil y más claro el ejemplo, quiero plantearles una de las polémicas que hay sobre por qué no era una buena idea que el ejército se ocupara de funciones de guardia civil y de policía. Porque la Guardia Nacional tiene funciones de policía. La policía tiene funciones de apoyar a la gente en la polis, en la ciudad. Si a ustedes de pronto se les pucha una llanta, ustedes podían pedirle a un policía, ya sea de tránsito, de seguridad, que les ayudara a cambiar la llanta, y podía hacerlo. No tenía que pedirle permiso a nadie, porque era un policía que tenía funciones de servicio público, ¿no? Si ustedes le piden en este momento a un guardia nacional que les ayude a cambiar la llanta, el guardia nacional les va a decir que le pidan a su superior que les gire la instrucción para que ellos puedan cambiar la llanta. Es una distinción muy importante. Un militar se recibe órdenes nada más, no actúa por iniciativa propia. Por eso su actuación no necesariamente tiene que ver con una conducta en la que él responda directamente. Pero todas y todos los operadores jurisdiccionales sí responden por sus actuaciones. Porque una de las virtudes y de los principios que rigen el Poder Judicial es la independencia. Es la independencia y su autonomía. No tienen que recibir órdenes para ver cómo van a resolver un asunto u otro. Entonces, esto es muy importante. La institución crea las condiciones estructurales y normativas, pero la responsabilidad y la actuación ética depende y debe responder cada servidora y servidor público. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos de cómo esta idea va a permear en toda la República. Esta es la ley del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí. Vean ustedes el artículo 5º, en la parte inferior, dice, son principios rectores que rigen el servicio público. Ahí está una lista de virtudes. Ya hablaremos de principios, ya hablaremos ahorita de ellos. Pero fíjense lo que dice el último párrafo. Los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto y la actuación ética y responsable de cada servidor público. En el de la Ciudad de México, también, ¿no? La actuación y responsable de las personas servidoras públicas. Este es el de Nayarit. Los entes públicos están obligados a crear exactamente igual y la actuación ética y responsable de cada servidor público. Aquí está el diario oficial, esto también es Nayarit. Nayarit. Ahí está señalado. Y llegamos al de la ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León. Artículo 5º. Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito. Ahorita vamos a revisar estos. Y abajo, los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto y la actuación ética y responsable de cada servidor público. Como verán, esto no se queda solamente en un ejecutivo, sino alcanza a todas y todos los servidores públicos. Esto es un punto esencial. Como verán ustedes, entonces, los entes crean condiciones estructurales y normativas para que funcione. ¿Y qué es responsabilidad de cada una de los servidores públicos? La actuación ética de manera responsable. Ahora bien, ¿qué es esto de la actuación ética? ¿No?
porque un día voy a decir, ¿qué es la ética? Y entonces vamos a adentrarnos, porque además hay muchas éticas. Está la ética de los hedonistas, estos antiguos griegos, que decían que la gente debía dedicarse a tener placer y evitar el dolor, ¿no? Yo creo que para el Poder Judicial, pues eso no puede ser una virtud de andar siempre de parranda. Tal vez para los que están organizando fiestas puede ser. Pero luego, por el otro lado, pues también está la lógica de los estoicos y la ética de los estoicos, que siempre es soportar todo lo que haya que soportar. Pero bueno, también es una ética que pues, es un poco rígida y parcial. La verdad es que la cultura occidental, eh, le gusta o no el nombre del personaje de Aristóteles, sin duda alguna es muy importante y relevante para lo que es el contexto de la ética en el servicio público. Aristóteles vivió en el siglo IV antes de Cristo y es el primer autor del que se tiene noticia que haya escrito ni siquiera uno, sino tres libros con el nombre de Ética. Escribió tres libros, uno que se llama La Gran Ética, otro que es muy famoso que se llama La Ética a Nicómaco y La Ética Eudemia. Pero para lo que es la función judicial, el gran Aristóteles no se limitó a estas éticas, sino que escribió incluso un cuarto libro donde también aborda el tema de la ética. La ética en los tres libros que mencioné, La Gran Ética, La Ética a Nicómaco y La Ética Eudemia, habla de el ethos, que son los usos y costumbres de los pueblos, los comportamientos que cada pueblo considera que deben ser adecuados. Pero Aristóteles, en una obra que se llama La Retórica, da un salto brutal y muy interesante, porque nos habla del ethos de las y los jueces. ¿Qué les parece? Un solo libro donde uno de los temas esenciales es el ethos de las y los operadores jurisdiccionales. Se abordan temas que están vinculados con la retórica y por esa parte, pues con el arte de convencer, pero sin embargo, todo lo que se puede leer en ese contexto está muy relacionado con lo que es el carácter, porque esa es la traducción que se puede dar de ethos en el caso de la retórica. Ethos es el carácter. ¿Qué carácter, qué característica debe de tener la o el operador jurisdiccional? ¿Cuál es su carácter? Y fíjense, cuando hablamos de carácter, incluso podemos hablar de la forma de actuar, ¿no? ¿Cuál es el carácter de este actor? O el carácter de este personaje, ¿no? Cuando a un actor le dan un papel y dicen, usted tiene que caracterizar a este personaje. Tiene que conocer al personaje. Bueno, cuando alguien es nombrado jueza o juez, magistrado o magistrado, ministra o ministro de la Corte, tiene que asumir el carácter del rol que va a tener. Fíjense, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Debe tener un comportamiento que es característico del rol que se juega. Tiene que tener un comportamiento característico de sus responsabilidades como servidor público o como servidora pública. Esa es la parte de la ética que debe de investigarse y observarse a partir de los códigos de ética del Poder Judicial, a partir del Código de Ética del Poder Judicial y a partir de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y también de la Ley Anticorrupción del Estado de Puebla. ¿No? Como verán, cada una tendrá sus particularidades, tiene sus peculiaridades, pero vamos a hablar sobre los aspectos más comunes de estas normatividades. Bueno, aquí Aristóteles, en el párrafo de abajo, dice retórica. En el libro de la retórica dice, ethos es el modo de ser personal, en el cual se manifiesta su intención a través de lo que narra. La intención se expresa a partir de lo que narra. El gran maestro
de Platón, digo, el gran maestro de Aristóteles, sin duda es Platón. De hecho, es el maestro de Aristóteles. Y Platón, en un libro que se llama El Crátilo, dice, ethos es el carácter de las personas. No solamente es la aptitud, sino la actitud. Y esto me recuerda a una cancioncita de la comedia musical de Broadway que se llama Wicked. No sé si alguna vez la vieron. Hay una canción muy simpática que le dice, no solamente es un tema de aptitud, sino de actitud, de cómo actúas. Esta es una de las grandes claves que nos da Aristóteles en la retórica y que nos da Platón en su diálogo El Crátilo. Ahora, este tema ha sido investigado por muchas y muchos investigadores en el campo de la ética y sobre todo la ética judicial. Y aquí estoy citando a este señor que se llamaba Patrick Brown, o esta persona que se llama Patrick Brown, dice, la ética no atiende principalmente a la formulación de reglas o normas. No es que tengas que obedecer las normas y las reglas, ¿no? Que deben de seguirse las reglas y las normas, pero no, el seguir una regla y una norma no es lo ético, ¿no? Sino la negociación adecuada de una atención básica dentro de la conciencia humana que se vive, pero no necesariamente de forma explícita. Es decir, no es la regla y la norma la que tengo que seguir ciegamente, sino cómo la aplico o cómo la opero. ¿Cómo la opero? Esta es la parte ética. Puedo hacer esto, debo de hacer esto, fíjense, debo de hacer esto. Ah, bueno, pero en este caso, esta norma tan general, es muy peligroso aplicarla de esa forma, tiene muchos riesgos. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos operando con personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria. Entonces hay que saber ser, como diría Zagrebelsky, un poquito dúctil, ¿no? Hay que ser dúctil en el comportamiento y las actuaciones. Esto me parece que es una clave importantísima. Es como la norma jurídica. La norma jurídica, y ustedes que son operadores y operadores jurídicos van a entender de qué estoy hablando. La norma jurídica se interpreta, se actúa de una manera para aplicarla al caso concreto. No siempre se aplica de la misma manera. ¿Y cómo sabemos esto? Pues hombre, basta con echarle un vistazo a los tribunales y ver a las magistradas y magistrados debatir sobre cómo se debe aplicar una norma para un caso particular. El derecho, y todo esto lo saben todos ustedes, en la judicatura, todos los casos son artesanales, todos tienen sus características particulares. No se puede hacer un estándar genérico para resolver todos los casos de la misma manera, aunque en algún momento de la historia el ex magistrado y expresidente del Tribunal Superior, de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, lo intentó en una especie de desfasamiento intelectual, ¿no? Tuvo un equipo de trabajo que intentó ver si se podían estandarizar las resoluciones jurídicas. Háganme el favor. Bueno, entonces, esto es precisamente. El ethos es el carácter con el que las personas resuelven y actúan frente a asuntos que se presentan en la incertidumbre. El éxito de resultados involucra las intenciones y la actitud. Aquí está el punto. Por eso, ¿por qué actúa usted de esa manera? Pues porque tenía que hacer este ajuste interpretativo de la regla y la norma para el caso. ¿Es solamente seguir la norma? No, es ver en qué contexto se aplica la actuación. Sobre todo, dice este autor Brown, también debe ser tomado en cuenta el desarrollo de hábitos virtuosos que forman las aptitudes propias de las personas. Y les van a decir, ¿qué es eso del hábito propio? Yo les diría, una sentencia, por ejemplo, se agrega con una virtud personal cuando la o el secretario de estudio tiene buena ortografía y buena redacción. Hombre, ¿qué quisiéramos todos que nuestras secretarias y secretarios de estudio tuvieran una
impecable ortografía y una impecable redacción, ¿no? Pero eso no está en la norma jurídica. Eso es una virtud que tienen que desarrollar ellas y ellos en su trabajo cotidiano. Eh, la capacidad analítica. Tienen que analizar, pero ¿dónde se aprende eso? Es algo que tienen que ejercitar ellas y ellos a lo largo del tiempo. Esos hábitos que se han asimilado en la naturaleza de la operación de los individuos se llaman virtudes. Claro que este es el nombre aterrizado, un hábito aplicado que además mejora el trabajo que estoy haciendo, eso es una virtud. Entonces, claro, que tenga la sentencia buena o mala redacción, que tenga buena o mala ortografía, es responsabilidad del que la está escribiendo o de la que lo está escribiendo. Y todavía más aún, es responsabilidad de la o el operador jurisdiccional que pone su firma y dice, va a la sentencia. Fíjense a qué alcance, porque además tiene que cuidar que esa redacción de sentencia sea transparente, sea diáfana, clara, para que los justiciables puedan decir, ah, pues fue dura la resolución, pero no tiene falla, no tiene falla. El etos judicial debe atender a esos factores fundamentales. La reflexión y orientación de todas aquellas personas que tenemos funciones jurisdiccionales y la alineación y observancia de las virtudes judiciales es un factor clave para el desempeño de excelencia de las labores de las y los operadores judiciales. Bueno, dicho esto, aquí está, bueno, esto es lo que les comentaba al principio de la sesión, la diferencia entre un código de conducta y un código de ética, ¿no? Aquí estoy usando el ejemplo del estado de Nayarit, que tiene un código de conducta y tiene un código de ética. En el código de ética, las y los operadores son responsables. En el código de conducta, pues hay operadores que si algo falla en ellos, no es culpa de ellos, sino que tienen que responsabilizar a quien esté a cargo de ellos, ¿no? Aquí uno podrá decir muchas cosas de las Fuerzas Armadas y lo que sí hay que reconocer es que nuestro ejército mexicano es disciplinado. No hay falla en ese sentido, porque si un militar hace algo indebido, puede ser culpable, pero sobre todo respondiendo a órdenes superiores. Hay una película con la magnífica actuación de Jack Nicholson, con no tan buena actuación de Tom Cruise y mucho menos buena actuación de la en aquel entonces indudablemente muy guapa Demi Moore, que se llama Cuestión de Honor, donde precisamente se lleva a juicio a unos militares por seguir órdenes, no por el acto que cometieron, aunque ellos lo que hicieron fue recibir órdenes. Esto es muy importante. Bueno, quiero mostrarles esta, esta gráfica. Es una gráfica que construí hace un par de años, cuando un tribunal me pidió desarrollar un proyecto de código de ética. Y a diferencia, lo que hice fue revisar todos los códigos de ética que se habían escrito en nuestro país y la influencia que había algunas otras reglas. Y fíjense que se me ocurrió hacer este planteamiento que creo que también puede darle un aire nuevo a los códigos de ética. Porque cuando hablamos del código de ética del Poder Judicial, pues hablamos de las funciones jurisdiccionales, pero también tiene responsabilidad ética la o el asistente que está en la ponencia y está sacando las copias, o la o el secretario que está contestando las llamadas, porque la secrecía no solo tiene que estar en el juez y la jueza, la secrecía también tiene que estar en el chalán que está sacando la fotocopia o en el mensajero. Ahí también debe haber secrecía. Ah, me encanta. Nelson Alexis levantó usted la mano. Quiere decir que ya estoy aquí provocando algunas inquietudes. Le escuchamos. Adelante. Nelson, le escuchamos.
Nada más abra el micrófono. Ahí a lo mejor Nelson levantó la mano sin querer. ¿Será? ¿Qué hacemos, Blanca? No sé si no logra abrir su micrófono. Bueno, en lo Porque que Nelson logra abrir el micrófono, si le parece, Nelson, en lo que abre usted el micrófono, yo continúo con esta exposición. sí, gracias, doctor. Bueno, entonces quería mostrarles esto. Yo lo que propuse es hablar, el que puede lo más, puede lo menos. En este caso, aunque la Corte dice que en ciertas funciones no, a mí me parece que en el campo de las actuaciones sí es importante esto. Es decir, el servidor público general, desde el que abre la puerta, el policía que está en la puerta, vigilando, la recepcionista, toda esta gente, tiene que tener ciertas virtudes, ¿no? Y seguir ciertos principios como servidor y servidor público de una judicatura, en este caso la judicatura del Estado de Nuevo León. Por ejemplo, desde el policía hasta la magistrada y magistrado, tiene que ser o presentar lealtad, lealtad a la institución, ser responsable de sus actuaciones, ser diligente. Ahorita platicaremos un poco sobre algunas de ellas. Ser honesta, honesto, actuar con una actitud de excelencia y, por ejemplo, en este caso, no quiero utilizar la palabra secrecía, sino silencio. Tiene que saberse callar. Alguna vez leí que una de las grandes virtudes para los egipcios, en un análisis sobre si si los egipcios tenían ética o no, un autor decía, un autor llamado Aleister Crowley decía que los egipcios tenían en la esfinge una de las virtudes más codiciadas para que alguien las pudiera alcanzar, que era saber guardar silencio, saberse callar, callar las cosas, aunque se le estén quemando la lengua. Eso me parece que todo el mundo lo sabe. Es que el chofer, el mensajero, la secretaria, el secretario, estas son las virtudes básicas. Y luego también deberían tener virtudes empáticas, no solamente virtudes de conducta, sino también virtudes de actitud, como serían el ser plural, el ser asertivo, ¿no? El ser empático, considerar los aspectos de inclusividad, visibilizar la perspectiva de género. Estas son conductas que no están en la ética de Aristóteles, pero hoy en día serían definitivamente elementos propios del carácter de las y los servidores públicos que trabajan en un tribunal jurisdiccional. Y ya una vez que está eso, como verán, el primer círculo también envuelve al segundo y también envuelve al tercero. Ese tercero que puse el color un poco amarillo o naranja es el de las virtudes de las y los impartidores de justicia. Imparcialidad, equidad, objetividad, independencia, justicia, prudencia, pertinencia, razonabilidad y minuciosidad. Bueno, les digo, pueden variar de un código de ética a otro, pueden variar en sus dimensiones, pero lo que creo que es relevante es precisamente que vean ustedes esta lógica que se puede dar, ¿no? Principios rectores del servicio público, de las y los servidores públicos, y el código de ética, bueno, aquí puse el del poder de Nayarit. Bueno. Ahora bien, vamos a revisar, si no hay comentarios o dudas hasta aquí, pues vamos a revisar algunas de las virtudes que son comunes en algunos estados y en otros tal vez no, pero vamos a ver. Por ejemplo, aquí hay algunos, a la hora de analizar algunos códigos de ética, bueno, perdón, algunas de las virtudes o principios que deben seguir las leyes del sistema anticorrupción. Por ejemplo, se habla de legalidad. Aquí en rojo puse las que tiene el sistema nacional. Pues aquí verán que en este coinciden todos. Aquí, por ejemplo, agregaron rendición de cuentas, que no lo tiene el nacional, pero sí tiene la eficiencia, economía, profesionalismo, objetividad, transparencia, ¿no?
Todos estos aspectos, por ejemplo, que a mí me pareció muy interesante, que es de otro estado, dice disciplina. Consiste en desempeñar su empleo, cargo o comisión de manera ordenada, metódica y perseverante. Son variables que puede haber en varios. Bueno, pero vamos a ver los que sí son genéricos y los que nos tocan a todos y a todos en casi todos los estados. Vamos a hablar de la diferencia entre lo que es ser eficiente y ser eficaz. La eficiencia consiste, en pocas palabras, aquí ustedes podrán ver los detalles, el eficiente es el que sigue el procedimiento y los protocolos de actuación. Todo lo que la normatividad nos señala que debe de ir ocurriendo y cómo se debe ir operando es esencial. Ahora, la pregunta aquí es si los resultados se alcanzan. Quienes diseñan los manuales de operación y los manuales de los cargos públicos buscan describir las actuaciones, las operaciones de cada puesto para que se cumpla eficientemente, con el objetivo de alcanzar las metas. Sin embargo, como les he dicho, pues el tema de la responsabilidad tiene que ver con el ethos, tiene que ver con saber responder ante la incertidumbre. Y yo creo que tal vez todos estarán de acuerdo conmigo en que hay más incertidumbre que realidad exacta. Dice Michel Foucault, ese filósofo francés, lamentablemente no vivimos en una cuadrícula donde todas las actuaciones son perfectas, tienen bordes exactos y todo mundo opera de una manera efectiva y sistemáticamente igual a como se espera en todos los casos. La gente tiene vidas y desarrollos particulares. La realidad misma en la ciudad en la que vivimos tiene sus realidades, un día que haya una manifestación en las calles o que haya algún accidente, pues puede provocar un retraso, ¿no? La eficacia es alcanzar las metas. Uno es eficaz cuando alcanza las metas. Y a veces, y esto yo lo viví mucho tiempo, y creo que todos ustedes lo vivieron mucho, lo han vivido mucho tiempo, cuando de pronto tienen que enviar un documento, les llega el documento y ya se le fue la mensajera o el mensajero. Y el proceso eficiente tendría que ser, eso lo tiene que ser el mensajero, ¿no? Esto lo aprendí yo cuando era secretario de ponencia. Salía la magistrada, que era nuestra jefa, y nos decía, necesito que esto se vaya al tribunal tal, ¿no? No, pues ya se fue el mensajero. Pues, o sea, a mí se me ocurrió levantar la mano, ¿no? Pero, bueno, mire, si quiere, yo ahorita lo llevo y regreso y hago esto, ¿no? Nada más indíquele que me den salida para que pueda yo hacer el envío. Porque claro, dirán, bueno, pues usted es secretario, ¿qué va a hacer usted de mensajero? Bueno, pues yo debo cumplir mi chamba, pero si aparte de eso le puedo servir para arreglar ese problema, pues hay que hacerlo, ¿no? Eso es procurar la eficacia, ¿no? La eficiencia a veces tiene que saltarse para tener eficacia, ¿no? Y perdón ustedes la expresión, pero es a veces cuando a uno le dicen que se rifa muy bien, porque ayuda a que la operación se cumpla. Se cumple. Esto es uno de los aspectos muy importantes. No es tampoco estar siempre siendo sacrificado y, ay, yo lo hago. Si no es como una escuela donde, véame a mí mismo, no se trata de eso. Se trata de que el trabajo se haga bien y se haga con los objetivos que deben cumplirse. A veces hay que responder, no. Si esto hay que estarlo haciendo diario o una vez a la semana, quiere decir que algo está funcionando mal en los procesos de eficiencia. Entonces ahí, como dice, el ente público tiene que mejorar las estructuras y las condiciones para que los demás podamos seguir haciendo nuestro trabajo de manera responsable. Porque si estamos cubriendo agujeros todo el tiempo, pues así no funciona o el Estado no está operando o la entidad pública no está operando de manera adecuada las funciones que cada uno de nosotros tiene que estar operando de manera eficiente para tener eficacia. Entonces, estos son dos de los principios que hay que seguir. Y para esto, pues obviamente, la institución debe tener operaciones administrativas adecuadas. Luego, vamos a hablar de la objetividad. Este es otro de los principios que es muy importante. Objetividad
las y los estudiosos de la ética en materia jurisdiccional dicen, lo que estoy haciendo es aquí un poco la síntesis, es dar atención de manera integral y sistemática a los hechos presentes de un asunto. Por ejemplo, la objetividad para resolver un asunto. Hay que estudiar de manera integral y sistemática los hechos, considerando todo lo que debe tomar lugar en él, sin opinión o intereses ajenos que nublen la recta valoración y juicio de la experiencia jurisdiccional. Porque hay que ser independientes, para ahorita hablaremos de eso. La objetividad es precisamente ver, y la palabra objetividad, pues es ver precisamente eso como un objeto, ¿no? No subjetivamente, no desde mi perspectiva, sino que de mi experiencia de observación debo de ver los elementos que el objeto, que en este caso es un asunto, presenta. Desde esta perspectiva, mi experiencia acumulada permite, como operador o como operador jurisdiccional, puedo lograr parámetros de referencia que de manera común, que cualquiera que los vea, pueda ver de manera clara y definida el asunto. Precisamente la objetividad es decir, a ver, esto se va a ver así en este contexto y en este marco. Pero claro, esto lo sabe hacer alguien que ha llevado varios meses y años teniendo esta actividad. Desarrolló el hábito. Es una virtud. Es una virtud que pues, las escuelas judiciales, los institutos de capacitación pueden desarrollar pues, a través de cursos y diplomados. E incluso, sobre todo, esto se aprende revisando casuística, revisando casos, ¿no? O estudiando casos, donde precisamente se ven los criterios jurisdiccionales. Y esto es muy interesante porque nuestro cerebro tiene una cosa que se llama neuronas espejo, y donde vemos que algo funciona de una manera práctica, ¿no? De manera adecuada y pertinente, lo asimilamos como una experiencia propia. Entonces es muy interesante, por eso uno aprende mucho de los criterios jurisdiccionales trabajando dentro de la misma judicatura. Yo ahí sí, por ejemplo, diría que no es buena idea hacer tanto concursos abiertos para que mucha gente de afuera venga hacia adentro, sino que la gente de afuera que no ha tenido experiencia jurisdiccional, pues tenga también una capacitación en la judicatura, ¿no? Básicamente esta es la de la objetividad. Y la objetividad tiene que observar y distinguir dos cosas. A mí me gusta distinguir esto. No es lo mismo entender un problema objetivamente que vivir una problemática. En una problemática, alguien se vincula con los problemas subjetivos de los justiciables, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que a esta persona se le ponchó una llanta. Ese es un problema que él tiene. El problema que tiene es que tiene que arreglar esa llanta o cambiar la llanta para poder llegar a donde tiene que llegar. Pero si empieza el sujeto a decir, ay, qué mala suerte, o esto ocurrió porque alguien me hizo esto, o yo le presté el coche a tal y no me hizo, seguramente le pasó esto, eso ya son problemáticas. Una objetividad, el estudio de la objetividad de un asunto es ver la cosa independientemente de los contextos subjetivos de las personas. Si yo tenía amor por aquella persona, pero me golpeó, bueno, el que yo haya llamado o no haya llamado a la persona es algo que tal vez no es relevante para lo que es un hecho, que sí me golpeó. Si yo amaba o no amaba a la persona que me saqueó la cuenta bancaria, pues el hecho es que me saqueó la cuenta bancaria, ¿no? Si la amaba o no la amaba yo, pues estas cosas no siguen de querella, ¿no? Y estos temas son muy importantes, no hay que meter esas problemáticas. Es como el caso del changuito que mete su mano para sacar la banana y no entiende que hay que soltar la banana para poder sacar la mano, mientras tanto se siente atrapado. Esto nos pasa a veces cuando estamos analizando un problema. Nos enganchamos a veces incluso en temas de subjetividad que hay que abandonar. Entonces, una de las virtudes es separar lo que es subjetivo de objetivo y observar. Otra de las virtudes que son, o de los principios a seguir dentro del campo de los códigos de ética, es la lealtad. ¿Qué es ser leal? Pues miren,
Aquí es muy importante señalar, y a mí me gusta mucho utilizar, cuando tenemos un cargo público o se nos da un nombramiento público, creo que la palabra más adecuada y que ya en algunas áreas se utiliza más, es que tenemos el encargo público. Somos encargados. Se nos encarga, yo sé que el encargado puede ser la persona que está sustituyendo a alguien, pero también el servidor público en general está encargado. ¿Quién se lo encarga? La institución, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Esa es la institución que le encarga a sus servidores públicos en su representación operarlo, como lo haría la institución y lo que representa la institución. Eso es ser leal. Ser leal es ejercer las funciones propias del cargo, asumiendo un vínculo de compromiso con la identidad institucional. Como nosotros nos comportemos, esa es la cara que está dando la institución. Cuando yo entré a trabajar por primera vez con una magistrada, nos sentaron a todos los que éramos secretarios y secretarios y nos dijeron, a ver, señoras y señores, su trabajo es ser bien su trabajo, porque su trabajo, la que lo presenta y da la cara por él, es la magistrada. Y si ustedes no protegen a su magistrada y a su magistrado, no poniendo cuidado en su trabajo, no siendo leales a la magistrada y al magistrado, están siendo un poco leales a la institución. Y me parece que tiene mucha lógica, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Como lo dice aquí la lámina, esto genera un entorno favorable para el desarrollo de las actividades de atención e impartición de justicia. Las labores leales, además de cumplir eficientemente con los programas de trabajo, logran alcanzar las metas establecidas en los proyectos, o sea, también se vuelven eficaces. La misión y visión institucionales se manifiestan cuando, aparte de ser eficientes, somos eficaces. Y esto se logra cuando tenemos una actitud de lealtad. Otra más, honradez. Tampoco quiero hacer aquí un catálogo, no voy a ver todas los principios y las virtudes, pero creo que son muy importantes. La honradez. Es que además todos estos términos parecería que son muy abstractos, ¿no? Y que pues dicen, ay, pues hay que ser honrado, ¿no? Pero ¿qué es ser honrado? Dicen, sobre todo en una sociedad donde quiéralo o no, lamentablemente no nos educa José Vasconcelos, sino Tintán, y la gente recuerda más frases de Vasconcelos, recuerda menos frases de Vasconcelos que aquella célebre de Tintán que dice, si robar no es malo, lo malo es que lo cachen a uno, ¿no? Esa es como el imaginario, la visión que tenemos en el imaginario sociopolítico del mexicano. Y miren, la verdad es que la honradez consiste en un comportamiento legítimo y conforme al cargo que se tiene o al encargo que le están dando a la institución. ¿Es legítimo lo que está haciendo? Pues claro que es legítimo porque tiene ese encargo y tiene que actuar sin corromper el correcto ordenamiento de sus funciones. Mire, a mí me toca hacer este trabajo. Oiga, pero usted está en una posición en la que me puede ayudar. Pues sí, yo le doy el servicio que tengo que dar y lo puedo atender con perspectiva de género. Puedo entender el contexto de la situación. Pero de allí a que rebase lo que son mis funciones, el encargo que tengo y los límites de actuación, puedo ser dúctil, puedo ser flexible, pero no más allá del límite. Hay que ver cuáles son nuestros límites, ¿no? Y aquí es muy importante la sinceridad vinculada a la honradez. Esto avala la calidad. La ausencia de simulación en los actos debidos y compromisos que enaltezca el decoro del impartidor de justicia. Actuar de una manera, Immanuel Kant diría, actúa de una manera que los demás crean adecuado
esta actuación. Bueno, estas serían como las virtudes que yo personalmente creo que le corresponden a todo servidor y servidor público. Ahora bien, vamos a ver actuaciones exclusivamente de las personas que redactan o que preparan los proyectos y que además, que va desde la secretaria o secretario, incluso me atrevería a decir desde aquellos actuarios y actuarios que están empezando a hacer proyectos, hasta la magistrada y magistrado del tribunal, ¿no? Independencia. Precisamente esto, la independencia es la primera y más esencial de todas estas virtudes y principios que uno debe seguir en la función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque a partir de ello, a partir de esto es donde se ve que no empieza la corrupción. Desde el momento que una persona tiene que resolver un asunto sin influencia de nadie, ni bajo el dominio de nadie, pues esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es un experto y una experta en la actividad que está realizando. Imagínense que una cirujana, ¿no?, tuviera que estar, va a entrar al quirófano y de pronto le preguntan, no, le dice el paciente, ahora que entre a operar a mi esposo o mi esposa, observe esto, esto, esto y esto. Una vez me dijo una doctora, si a mí el paciente llega y me dice qué tengo que darle y qué tengo que hacerle, yo lo que le digo es, no me venga a ver a mí, mejor vaya usted a darse lo que se necesita de dar, porque en mi opinión lo que usted no tiene es eso, usted tiene esas otras cosas, ¿no? Yo soy la experta en este tema. Entonces, pues puedo escuchar lo que usted quiera, pero de ahí a hacerle caso es muy distinto, ¿no? Las y los jueces, las y los magistrados, las y los operadores jurisdiccionales en general son expertos en lo que están haciendo. Y no tendrían por qué estar sometiendo sus actuaciones a las opiniones, instrucciones y órdenes de alguien más. La toma de decisión justa y prudencial debe estar ordenada por la recta voluntad y la sana crítica de la y el propio juzgador, de una manera autónoma, porque la responsabilidad está en ella o en él. Puede estar orientada por la ley y garantizada por principios procesales, pero la actuación responsable, ética y responsable es de cada una de las y los servidores públicos. También se le pide a las y los operadores jurisdiccionales que sean imparciales. Y aquí quiero hacer una distinción. No es lo mismo ser imparcial que seguir la equidad. La imparcialidad es mantener durante todo el proceso, tanto para sí mismo y ante los que lo observan, una posición neutra. La imparcialidad es un aspecto que atiende al que está impartiendo justicia o a la persona que está impartiendo justicia. Ver que esa persona, o sea, nosotros, no traigamos ni prejuicios, ni favoritismos, ni intereses, ¿no? Precisamente, ser imparciales. Sea usted empresario, o sea usted trabajador o trabajador, ¿no? Yo no debería decir que tengo alguna simpatía. Por lo menos en el proceso. Fuera del proceso, yo puedo ser pro una candidata o pro otra candidata. Pero en el proceso, yo tengo que ser imparcial. Eso es muy importante. Es una conducta que además se tiene que ver. Y una vez que se es imparcial, que no se tiene favoritismo, pues hay que darle durante el proceso tratamiento neutral
en el que de manera equitativa las partes participen con todas las oportunidades que le deben tocar y todas las defensas procedimentales que le deben tocar. Se puede coordinar el contenido normativo en cada circunstancia de cada caso. El que es equitativo, la persona que es imparcial, puede observar la forma en que equitativamente a las partes se le dan las oportunidades debidas y pertinentes para los asuntos que están llevando. Dice al final de esta lámina, la equidad es el arreglo entre prerrogativas de las partes para que se encuentren en condiciones semejantes ante la ley. Entonces, estas son virtudes que hay que ejercer. Yo ser independiente, ser equitativo, ser imparcial y ser equitativo. Y luego regresamos a algunas como la honestidad y la responsabilidad. Y esto, pues ya no me voy a detener tanto en esto, porque lo que quiero mostrarles es precisamente que pues la responsabilidad coincide con la misma actuación ética. Yo tengo que responder por mis actos y por qué decidí hacer tal o cual cosa. Que puede haber linchamientos mediáticos públicos, pues sí, puede haber, pero es precisamente donde uno tiene que ser responsable y además no ser, fíjense lo que voy a decir, no ser reo de la opinión pública. No ser reo de la opinión pública. ¿Quién puede juzgar? La opinión pública está empoderada y puede observar, pero quien tiene los instrumentos sancionadores o de observancia, pues van desde el órgano interno de control, el mismo Consejo de la Judicatura, en sus procesos administrativos, y los tribunales de justicia administrativa. En el rol. En cuanto a la actuación ética, sin duda alguna, es el mismo Consejo de la Judicatura quien observa y debe observar esos aspectos. Una de las funciones que tuve como secretario de estudio fue trabajar en el Consejo de la Judicatura Federal y ahí precisamente lo primero que me dieron es el código de ética. Les dije, ¿con qué resolvemos los asuntos de procesos internos? Con el código de ética. Digo, oiga, pero esto puede ser muy ambiguo. Y me dice, ahí está precisamente la importancia de estudiar los casos con mayor detalle, porque estamos viendo las conductas de las que deben hacerse responsables y los operadores jurisdiccionales. Sí, porque si hablamos de órganos de control interno o auditorías, pues estaríamos hablando de conductas que se pueden observar externamente. En el caso de una conducta ética, el resultado se ve afuera, pero la causa y la intención hay que observarla y hay que, diría yo, sondear el contexto, las narrativas expresadas, la forma en que se hacen las narrativas expresadas para observar estas cosas. Y ustedes dicen, ¿y eso cómo se hace? ¿No? Fíjense que una de las grandes lecciones que creo que se pueden dar, y esto creo que en pocos lugares se puede enseñar, pero bueno, en pocos lugares lo enseñan, pero que es muy importante. Hay que saber escuchar. Hay que tener lo que los expertos y las expertas llaman la escucha activa. Es una destreza blanda, pero precisamente hay que saber escuchar. Sobre todo en un proceso de oralidad es muy importante y siendo una operadora jurisdiccional hay que escuchar con mucha atención las cosas. A mí me gusta poner mucho un ejemplo que son 5 palabras, que es yo no prometí darle dinero. Yo no prometí darle dinero. Son 5 palabras que podemos analizarlas en el diccionario, pero cuando alguien las enuncia, fíjense que no es lo mismo escuchar. Yo no prometí darle dinero. Yo no prometí darle dinero. Es muy distinto a escuchar. Yo no prometí darle dinero. Yo no prometí darle dinero. Son las mismas 5 palabras,
pero no se escuchan igual. Y si ponemos atención, si alguien dice, yo no prometí darle dinero, puede ser que yo no le haya prometido darle dinero, pero tal vez alguien más sí, pero yo no fui. Cuando yo digo, yo no prometí darle dinero, uno puede entender, bueno, sí prometió darle algo, pero no fue dinero. Tal vez fue su amor, su cariño, su compañía, una casa, pero dinero. Esto es escucha activa. Esto es escucha activa. Y es muy importante porque a partir de la escucha activa podemos detectar intencionalidades. Y en un juicio oral, por ejemplo, la escucha activa es un ejercicio que deben desarrollar las y los operadores jurisdiccionales. Bueno, hasta aquí, algunas de las virtudes y de los principios que habría que seguir y explorar. Pero precisamente lo que quiero que vean es que estos principios no solamente son de aptitudes, son de actitudes y son aportaciones que hacen las y los operadores jurídicos en el trabajo cotidiano. Les repito, que yo pueda ser empático, que tenga esta escucha activa, es una virtud o un hábito que estoy desarrollando para hacer mi trabajo. Como si tuviera una buena redacción, tuviera una ortografía impecable. Incluso, yo diría que uno de los hábitos que hay que empezar a desarrollar es, sin duda alguna, aprender a redactar sentencias en un lenguaje coloquial para que la gente lo entienda. En un lenguaje coloquial, ¿no? Cuando alguien está leyendo su sentencia, es que los autos presentados, pues ¿cuáles autos si el asunto no tenía ningún automóvil? O bien, luego me dicen, bueno, cambiamos a los proveídos. No, pues está peor. ¿Quién va a entender proveído? ¿No? Las resoluciones, los acuerdos. Habría que buscar una palabra que fuera más sencilla. Ahora ustedes me van a decir, y probablemente esto es una cosa que luego he escuchado por aquí y por allá, me dicen, oiga, pero el abandonar el lenguaje técnico, miren, abandonar el lenguaje técnico no hace menos a una sentencia. Y luego hay quien dice, y es que sería como bajar el nivel de la sentencia, ¿no? Perdónenme ustedes, les voy a decir una cosa que es muy importante. Creo que hay que saberla. La obra máxima de la literatura italiana fue la Divina Comedia. Y está redactada en un lenguaje coloquial. No en un lenguaje técnico, ni en un lenguaje elegante, está en un lenguaje que todo el mundo lo entendía en el momento histórico en que lo leyó. El Quijote de Miguel de Cervantes es una obra que en su época se escribió en un lenguaje coloquial. A lo mejor si ustedes leen el Quijote hoy en día van a decir, oye, qué complicado está esto. Pues sí, pero es que ustedes no hablan el español del siglo XVI. Pero en el siglo XVI ese era un español coloquial. Las grandes obras, Hushey, que fue uno de los discípulos de John Dewey, de un pedagogo norteamericano, padre del pragmatismo, uno de los padres del pragmatismo norteamericano, Hushey sugirió cambiar el chino de tantos caracteres a caracteres básicos para escribir literatura de una manera más coloquial. Hushey dice, gracias a que Occidente utiliza palabras más coloquiales y no tiene tanto lenguaje tan rebuscado, han logrado tener literatura que Oriente no ha podido desarrollar. Y yo les diría eso. No por no usar el lenguaje tan técnico, la sentencia pierde su calidad de sentencia. Y es una virtud, saber escribir una idea de una manera sencilla para que cualquiera la entienda. Yo entiendo que tenemos formación, o de formación muchos de nosotros, pero también hay que cambiar nuestras formas de redacción. Si ustedes dicen, es que es por cómo se redactaba, bueno, pues sí, así se redactaba en el siglo XVIII, como son en fojas corridas, sin frases cortas, todo corrido,
y sin puntuaciones, con puras comas y puntos al final, es un estilo literario del siglo XVIII, que continuó en el siglo XIX. Pero bueno, seguir escribiendo sentencias así es como si también fuera una buena idea seguir utilizando sanguijuelas en la medicina. Eso es parte de la transparencia, porque la sociedad contemporánea no lee sentencias como se leía en el siglo XVIII o en el siglo XVII, sino que tiene que leer sentencias como se leen en el siglo XX. Y tal vez es un tema de reflexión que sería lo que la gente más lee, ya ni siquiera son revistas, lo que más lee son Twitters, Facebook y WhatsApps. Esa es nuestra literatura masiva en estos días. Creo que es un tema que habría que repensar y observar con mayor cuidado. Si ustedes me permiten, voy a terminar aquí mi exposición para que en los siguientes 15 minutos que tengo, pues podamos tener un diálogo y pues pueda escuchar sus reproches o sus ideas. A mí me gustaría mucho intercambiar algunas ideas, sobre todo que me digan ustedes qué piensan de todo esto que hemos platicado, ¿no? No sé si aquí me pueden ayudar o Maley o Blanca o quien ustedes quieran. A ver, ¿qué hacemos, Maley? Sí. Primero, doctor, muchísimas gracias por todo lo que nos ha aportado durante esta hora. Y pues mire, hay varios comentarios en el chat. Hay alguien que puso que es ir cambiando lo aprendido, hay que desaprender y volver a aprender. Y Anastasio Salazar dice, ¿qué interpretación le da cuando se dice que el buen juez empieza por su casa? Digo, relacionando las virtudes de los servidores públicos que hizo mención en su presentación. Bueno, fíjense que esto es una pregunta muy interesante. Eh, a mí me impactó mucho cuando tenía yo 14 años, que me dijeron en la escuela que tenía que leer un libro. Y entonces se me ocurrió ir a una librería y busqué el libro más chiquito que pude haber encontrado. Era un libro de Lao Tse que se llamaba el Tao Te Ching. Y pues empecé a ver un libro que pues no, son aforismos y cosas muy cortas. Y entonces ahí decía Lao Tse, esto que usted está diciendo, dice, para que alguien pueda gobernar un estado, tiene que comenzar gobernando su casa. Y comenzando a gobernar su casa, para gobernar bien su casa, tiene que gobernarse a sí mismo. Yo le diría, es muy buena esta frase, que el buen juez empieza por su casa. Pero todavía me iría más allá, como diría Lao Tse. Si vas a gobernar un país, gobierna primero tu casa. Pero si vas a gobernar tu casa, comienza por gobernarte a ti mismo. Y yo le diría, el juez debe empezar no solamente por gobernar su casa, debe gobernarse a sí mismo. Debe desarrollar las virtudes que él quisiera para su casa y las virtudes que él quisiera para el tribunal donde tiene que operar, ¿no? Creo que es muy importante esto. Porque le voy a decir una cosa. Y esta es una frase que escuché hace poco, pero me pareció contundente. Las razones pueden convencer, pero las actuaciones arrasan. Las actuaciones arrasan. Si yo tengo una conducta en mi persona, en mi casa y en mi casa, en donde voy a trabajar, la estoy proyectando. Y no tengo que estar justificándome, ni tengo que estar dando explicaciones sobre cómo actúo. La gente se da cuenta de cómo actúo y qué es el impacto, cuál es el impacto de cómo estoy actuando, ¿no? Y claro, yo le diría, si voy a redactar bien una sentencia, pues tal vez tendría que empezar por redactar bien la lista del supermercado, ¿no? Saber redactar bien las cartas o las postales que les estoy mandando a mis amigos, los WhatsApps que les estoy mandando a la gente. Dirían ustedes, ¿es una ñería? No, pero es un ejercicio de hábito. Si lo que redacto son WhatsApps diariamente, imagínense, tal vez si uno no cuida eso, el día de mañana vamos a tener emoticones en las sentencias. ¿Qué cosa? A ver, aquí Patricia Hernández dice, esa pregunta me encantó, pues eso predomina mucho aquí desafortunadamente.
Ay, no sé si habla de la casa o de algo, no sé, Patricia, no sé, no quiero hablar mal de nadie. Yo le pedí, le prometí a mi psiquiatra que yo no iba a hablar mal de nadie. Entonces, mejor no hablemos mal de nadie, ¿no? Fíjese, es un hábito muy bonito. No hablemos mal de alguien, hablemos bien de nosotros. Ese es un hábito que hay que hacer, dejar de hablar mal de la gente y hablar bien de nosotros mismos a través de nuestros actos. Me gustaría que hubiera otra conferencia de estos temas y detallar, bueno, pues ahí tienen, como decía el tío Gabriel, pues se lo pasamos allá a la gerencia, tanto a Cibaja como a Maley. Bueno, en fin, ¿alguna otra observación, algún otro comentario? No, en el chat ya no hay más. Ah, No sé si alguien desea participar, abrir su micrófono. Ya le contestó Anastasio que muchas gracias. Excelente conferencia. ¿Alguien más quisiera participar? como le concurso, dígalo sin miedo. Sí, aprovechen, aprovechen. Digo, a mí me retroalimenta mucho porque ya no vuelvo. Pues me parece que no, doctor, me parece que Bueno, no, que no. pues muchas gracias a todas y todos. Al No, contrario, muchas gracias, doctor, gracias, Malek. Agradecidos de que comparta sus experiencias, sus conocimientos con los integrantes del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y bueno, voy a pedir amablemente a mi compañera, la doctora Yanaísi Bajanava, coordinadora administrativa del Instituto de la Judicatura del Estado, haga entrega de un muy merecido reconocimiento para nuestro expositor de esta mañana, el doctor Juan Abelardo Hernández Franco. Bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias, doctor Juan Abelardo. Comentábamos que nuestra audiencia es una de las más altas el día de hoy. Tuvimos más de 600 personas registradas interesadas en su conferencia. Enhorabuena y por los comentarios que hemos visto, pues muchísimas felicidades. Esperamos seguir colaborando conjuntamente y tenerlo en otra conferencia, ya que pues la audiencia lo está solicitando y nosotros encantados de volverlo a tener con nosotros. Por Muchísimas instrucciones del director del Instituto de la Judicatura, el maestro José Antonio Gutiérrez Flores, me permito dar lectura al reconocimiento. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento a Dr. Juan Abelardo Hernández Franco por su brillante disertación de la Conferencia Magistral Ética y Responsabilidad Judicial de los Servidores Públicos, en el marco del 25 aniversario del Instituto de la Judicatura, con duración de 1 hora el día 15 de marzo de 2024. Firma José Antonio Gutiérrez Flores, director general del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Nuevamente, enhorabuena, muchísimas gracias por gracias. esta excelente disertación. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y muchas gracias. Le estaremos haciendo llegar a través del Centro de Ética Judicial su reconocimiento. Muy bien. Y bueno, pues, muchas gracias por todo, que tengan excelente día y seguimos en comunicación, no nos despedimos. Hasta pronto. Gracias a todos Gracias. y todas. Recuerden estar al pendiente de las actividades del Instituto de la Judicatura. Sin duda, temas muy interesantes vienen pronto para todos ustedes a través de nuestras redes sociales, correo oficial. Y pues bueno, que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Disculpe, un favor, mandamos una encuesta al chat, si nos pueden ayudar a contestarla. Es para saber sus comentarios sobre la exposición del doctor. Ya sé que son, bueno, han sido muy buenos, pero pues mejor para tener ahí todo y sacar los resultados. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Al pendiente, compañeros, compañeras, de la encuesta en el chat de esta sesión. Muy buen día a todas y a todos. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.